Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Alabado sea el nombre de Dios. Usted que me está viendo allá en su casa, pueda abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Allí vamos a originar la enseñanza de esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. En los versículos 1 al 11 del capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Veamos un saludo especial a nuestra hermana Saray Lagos, a su esposo, a su bebé. Alabado sea el nombre del Señor. Y seguimos orando por la salud de su Señor Padre, para que Dios siga glorificándose. Voy a estar leyendo a favor de todos. Lo voy a hacer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Puede usted sentarse, por favor, con una alabanza en sus labios? Qué bueno es nuestro Dios. En esta hora me permito exponer la palabra de Dios bajo el tema: cuando no entendemos la voluntad de Dios. Cuando no entendemos la voluntad de Dios. De hecho, cuando uno lee la Biblia, el más interesado en que nosotros conozcamos su voluntad es Dios. Él quiere que nosotros obedezcamos. De hecho, alguien dijo acertadamente: la Biblia son las directrices de Dios para que nosotros hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Y hay que decirlo de antemano: Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. O sea, la voluntad del Señor no es para razonarla. De hecho, la palabra no es para razonarla. La palabra es para obedecerla. Dios no dejó su palabra para que nosotros
bueno, dijéramos, bueno, Señor, como esto no lo entiendo, pues la verdad no voy a dejarlo a un lado, esto lo entiendo y voy a obedecerlo. No, no, le repito esa máxima. Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Dije al principio que el más interesado en que conociéramos la voluntad de Dios es Dios mismo. Pero escuche la palabra que utilicé, que conozcamos, no que entendamos. Usted puede leer y usted conoce, o sea, tiene la información. Cuando alguien lee y tiene la información, entonces conoce esa información. Así no la entienda. Porque lo único que Dios quiere que nosotros conozcamos es que Él es Dios. Gócese o gloríese en esto el que ha de gloriarse, en conocer y entender que yo soy Dios. Conocer y entender, o sea, no entender a Dios, conocer y entender que Él es Dios, que Él es soberano, que Él hace todo lo que Él quiera y lo que Él hace está bien hecho porque Él es perfecto, Él es santo. ¿Sí ve? Así nosotros no lo entendamos, pero todo lo que Dios hace está bien hecho. Una cosa es que nosotros no lo entendamos y Dios no va a actuar bajo esa premisa. No, Señor, yo no entiendo. Jonás no entendió por qué el Señor lo envió a un pueblo como Nínive, que era sanguinario. Dicen los historiadores que los soldados de Nínive tomaban a sus presos y los desollaban en vida, o sea, les quitaban la piel estando vivos. Sí, entonces humanamente habría que entender a Jonás. No, pero es que, ¿cómo se le ocurre al Señor enviarme allá si esa gente lo que merece es que un rayo la fulmine? Jonás no lo entendió, pero Jonás tenía que obedecer. Ahora, nosotros no entendemos las cosas y hay cosas, digámoslo así, la mayoría de cosas nosotros no las entendemos. Y esa mayoría de cosas, hablando de la voluntad de Dios, están ahí, es simplemente para que nosotros las conozcamos, como el Señor diciéndonos a nosotros a través de la palabra: esta es mi voluntad, conozcan mi voluntad, hagan mi voluntad. El Señor no está diciendo, esta es mi voluntad y entiendan cuál es mi voluntad. No, Él dice, esta es mi voluntad, conozcan mi voluntad y háganla. Eso es tremendo, hermano. Ahora, ¿se ha llegado alguna vez a preguntar por qué Dios no contesta sus oraciones? ¿O por qué, a pesar de sus mejores esfuerzos, ciertos asuntos en su vida siguen sin resolverse? Uno no entiende, uno cuando hace una oración a Dios y uno dice, uno espera una respuesta instantánea, inmediata, pero hay veces que Dios guarda silencio. Entonces nosotros tenemos dos opciones, que si usted lo mira bien es lo mismo que le pasó a Saúl. Saúl tenía una palabra, conocía cuál era la voluntad de Dios a través de lo que le dijo el profeta Samuel. No hagas nada hasta que no sea ratificado como rey. Él tenía que haber esperado eso. Se aumenta el problema y Saúl, aunque conocía cuál era la voluntad de Dios, no entendía por qué Dios, entre comillas, se estaba demorando.
Porque para nosotros, humanamente hablando, Dios se demora. Para nosotros. No, pero es que la respuesta al anito es ya, 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 Señor, se me va a ir el negocio, y ya. Y por eso es que hay veces hay cristianos que van a una iglesia, a otra, van a un culto, a otro, hablan con un siervo, con el otro, esperando que Dios les hable, como tratando de forzar una profecía, como tratando de forzar a que Dios le hable, Dios le dé la respuesta, porque es que se me va el negocio, porque es que le coloqué una fecha a esa hora. ¿Ves? Pero resulta que cuando Dios guarda silencio, nosotros debemos cohibirnos de actuar. Porque cuando nosotros actuamos, hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. Lo que nosotros queremos que se debe hacer. Eso era lo que creía Saúl. No, Jehová no viene y hay que presentar el sacrificio y hay que hacerlo. Qué pena, Samuel, pero las cosas son ya, ya, o si no, esto se daña. ¿Sí ve? Nosotros criticamos mucho a Saúl, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos actuado así? Oramos, 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 ayunamos y se aproxima la fecha y nada y Dios no responde. Y esto, no, yo creo, vamos a hacerlo porque seguro Dios está de acuerdo, porque el silencio otorga, ¿cierto? Y resulta que Dios no ha dicho nada. Y cuando Dios no ha dicho nada, repito, no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que seguir orando. Recuerde algo, una característica que nos da el salmista. Él dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Cuándo se inclinó Dios? O sea, cuando Dios decidió responderle al salmista. En el cronos del salmista, no. En el tiempo del salmista, no. En el kairos, en el tiempo de Dios. Por eso es que Dios nos da entre las muchas características del fruto del Espíritu, la paciencia. La paciencia, es necesaria la paciencia, dice la Biblia. ¿Usted no le ha llamado la atención que cuando se trata de, la Biblia dice, el fruto del Espíritu, singular, el fruto? ¿Por qué? Porque eso proviene de una persona, del carácter de una persona, del Espíritu Santo. Pero cuando ya se trata de los dones, usa el plural. En el plural de los dones quiere decir, usted no los puede tener todos. El que Dios en su omnisciencia le haya entregado, no hay nadie, absolutamente nadie en esta tierra que haya movido los dones de Dios todos. No. A unos Dios entrega, a otros el Señor comienza, o sea, el Señor a cada quien le da de acuerdo a la capacidad o al área en que el Señor lo tenga dispuesto a trabajar. Mientras que cuando se habla de el fruto del Espíritu, se habla de que si tengo al Espíritu, los debo tener todos. Y son necesarios. Sí, se pueden sentar dos cristianos, sí, hermano, yo no tengo el don de la música, yo tengo el don de servir. Hermano, yo no tengo el don de servir, pero tengo el don de cantar, etcétera. Y eso está bien. Eso es reconocer que no se tiene ese don, que Dios no le ha dado ese talento, y eso, teniendo eso claro, le pone a uno limitaciones. Si yo sé que no tengo el don de cantar, no insisto por ahí. No insisto, porque sé que no lo tengo.
Y esto es fundamental entenderlo, que nosotros podamos comprender, hermano. Pero ya en la vida cristiana es necesario que usted y yo tengamos todas las características del fruto del Espíritu, entre ellas la paciencia. ¿Por qué? Porque es importante que uno, teniendo la paciencia, espere en el momento de Dios. Mire que todo se hace en el tiempo de Dios. Y hay veces que cuando uno no hace lo que Dios dice, uno se pierde de bendiciones. El Señor le dijo a 120, vayan a Jerusalén y no se muevan. Fueron a 120 que escucharon al Señor, que lo vieron ascender, que recibieron la orden de que no se movieran de Jerusalén hasta que no hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo. 120 lo oyeron de la misma boca del Señor. No se lo mandaron a decir. No fue que Pedro o el Señor le mandó la razón a ellos con Pedro, o el Señor llamó a Juan y le dijo, venga, dígale a ellos. Fue ellos mismos que escucharon al mismo Señor decir, no se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 120 escucharon. ¿Cuántos se movieron? ¿Cuántos se movieron? Más de la mitad. ¿120? O sea, eran como 500 testigos, ¿cierto? De los 500, mire cómo se va recortando el grupo. Y cuando decidieron esperar, recibieron al Espíritu Santo. Los 120. 380 se fueron. 120 aceptaron la voluntad de Dios, la conocían. 380 dijeron, no entendemos porque ya no ha venido. Yo eso, no, eso ya, yo me voy, yo tengo que hacer otras cosas, tengo que atender la casa, tengo que atender los negocios, porque esto no, yo qué hago aquí perdiendo el tiempo, porque uno muchas veces le parece que está perdiendo el tiempo. En la espera que Dios le dice a uno que tiene que tener, a uno le parece que está perdiendo el tiempo. Eso es tremendo, hermano. Y eso es en todo. Moisés va a la montaña a recibir la ley. Y no es que Moisés se metió de una vez y ya Dios lo estaba esperando. Dice la Biblia en Éxodo que Moisés estaba con los líderes, los ancianos, entre ellos Josué. Y el Señor les dijo, ustedes no suban, solamente subirá Moisés. Y cuando Moisés subió, no subió exactamente a la presencia de Dios. Dice que pasaron 6 días. 6 días cuando Dios llamó a Moisés y cuando Moisés comenzó a subir. Y después, hermano, es que Moisés comienza a tener ese encuentro con Dios. Mire, si nosotros no ejercitamos la paciencia, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? El Señor nos dice que ya casi suena la trompeta. ¿Es así o no es así? Ya casi suena la trompeta. Un poquitico más y el que ha de venir vendrá. Y eso lo han escuchado una cantidad de gente, una cantidad de cristianos que comenzaron envueltos en fuego, que servían, que estaban ahí, que estaban esperando en Dios, que podían decir en ese momento, pacientemente estoy esperando en Jehová para que Él se incline a mí, o sea, para yo poder ver su gloria, para poder ver su poder. Estoy esperando pacientemente. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la paciencia para poder esperar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ya no están con nosotros.
Otros creyeron que eso era, que ellos se iban a convertir y que toda la familia se iba a convertir. Y entonces, pero cuando no vieron los resultados que ellos querían ver, comenzaron a cuestionar a Dios, comenzaron a condicionar a Dios. Hay unos que hasta amenazaron a Dios. Bueno, Señor, yo me voy de la iglesia hasta que usted no toque a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos. No vuelvo. Pregunta, ¿quién pierde? ¿Quién está perdiendo en este tiempo? Dios no tiene ninguna pérdida. Entonces, la respuesta podría estar en ese nivel de obediencia a Dios. Muchas personas han hecho que la bendición de Dios se vaya postergando. ¿Por qué? Porque Dios no lo encuentra en el lugar donde debe encontrarlo. ¿Y dónde es el lugar donde Dios nos debe encontrar? En el lugar de la obediencia. Si no estoy en el terreno de la obediencia, no voy a poder ver la gloria de Dios. A 500 el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén, estésen allá. La voluntad del Señor era revelarle su gloria a 500, pero 380 se fueron. Y solamente 120 vieron la gloria de Dios cumplirse en sus vidas. Ver la profecía de Joel que se cumplía. Dios quería que ellos estuvieran ahí, pero se impacientaron, se fueron. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tal vez Dios quiera que usted se detenga un momento, que confíe en Él y esté atento a su señal para proceder. La voluntad de Dios la podemos ver aquí en Lucas capítulo 5, el versículo 3, por ejemplo. ¿Cuál era la voluntad que esos pescadores sabían? Dice: y entrando en una barca, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Era lo que Dios quería, lo que el Señor quería. El Señor le mostró a Pedro a aquellos hombres que querían. Quería el Señor, note que ya el Señor comienza a revelarles a ellos. Y escuche esto nos enseña a nosotros que Dios tiene un plan para cada persona. Cada persona en la vida, Dios tiene un plan para esa persona. Desde el más insignificante hasta el más exuberante, alabado sea el nombre del Señor. No hay nadie que pueda decir, o digámoslo, no debería haber nadie que pudiera decir: no, es que Dios no cuenta conmigo, Dios no me va a usar a mí. Eso es para otros, eso, pero no a mí, porque de todas maneras Dios nos usa de una manera u otra. Ahora, toda área de desobediencia en su vida tiene que ser tratada. Toda área de desobediencia en su vida tiene que ser tratada. El pecado nos impide experimentar lo mejor de Dios para nosotros. Y Dios necesita limpiarnos a nosotros de todo pecado. Dios necesita desparpajar de nuestra vida todo pecado. Quizás Dios le haya pedido algo y usted ha optado por ignorar sus instrucciones, o apenas cumplió en parte lo requerido por Él, en parte. Y no hay nada más grave que una obediencia a medias. Y Dios no quiere una obediencia a medias. La obediencia verdadera significa, mire lo que significa la obediencia verdadera: hacer lo que Él, o sea, lo que Dios dice, cuando lo dice, como Dios dice que debería ser hecho, y todas las veces que así lo requiera, sin importar que usted entienda o no las razones para ello, hasta que haya cumplido del todo con su mandato. Dios nos revela a nosotros cosas en la palabra, por eso debemos leer la Biblia. Así como el Señor le dijo a estos pescadores:
estaban comenzando. Estos hombres estaban en su vida cotidiana. De un momento a otro se encuentran con un predicador, con un orador que ellos no conocían, y estaban en un momento difícil porque no habían pescado absolutamente nada. Estaban limpiando sus redes, tal vez decepcionados, porque no tenían nada que llevar a la casa, porque no tenían cómo pagar los empleados, porque la situación, como ellos le dicen al Señor, toda la noche hemos tratado de pescar. Otra de las cosas es que el Señor le habla en contra de los conocimientos que ella tenía, porque Pedro y los demás que eran pescadores sabían que la pesca era del mar hacia acá, no el mar hacia adentro. Y el Señor le dice: boguen mar adentro y echen sus redes. Por eso Pedro, aunque comenzó a cotejar las palabras del Señor con el conocimiento que él tenía, no expuso el conocimiento que él tenía y lo puso primero. No criticó al Señor, ni siquiera le dijo: no, Señor, yo no voy a hacerlo, etcétera. No. Lo que Pedro le dice al Señor es la frustración en que ellos estaban. Mire que en el versículo 5 Pedro le responde, dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche intentando, hermano. Tire la red, sáquela, vuelve y tírela y vuelve y sáquela, vuelve y tírela y vuelve y sáquela. Venían cansados, venían frustrados, porque no hay nada más frustrante para un pescador que pasar toda la noche sin pescar nada, hermano. Ahora se encuentran con ese orador que primero los prueba y les dice a ellos: mire, necesito que me presten su barca. La multitud está apretujándome y yo necesito un punto clave. Así que se subió a la embarcación y le dijo: retírela un poquito. Y ellos escucharon la enseñanza. Mire, aquí hay algo importante, hermano, para aquellos que vienen a pedir mercado a las iglesias evangélicas y que ni siquiera aguantan el sermón. No es que tiene que ser ya una fórmula médica y tiene que ser ya, y entonces si no se les da van hablando peste, y vaya donde se queden y se les prometa algo, se ponen bravos y no se cumple. Mire que el Señor le dice a ellos, le dice, les rogó, y me gusta esta parte, el Señor les habló con buenos modales, no les exigió. Les pidió el favor, en otras palabras. Me hacen el favor que y apártese de la tierra un poquito. Mire que ellos estaban dentro de la barca y apartaron la barca, ellos estando en la barca, y escucharon la enseñanza del Señor. O sea, primero tuvieron que darle al Señor, darle su tiempo, dedicarle tiempo a escuchar la palabra. Y esa palabra ya estaba trabajando en ellos. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y Pedro ya estaba tocado, porque el mismo Pedro le habla al Señor de una manera respetuosa. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y ahí es donde el hombre comienza a sacar a relucir la fe que la palabra de Cristo ya había creado. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Algo estaba haciendo la palabra. Y escuche, lo que no hace la palabra no lo puede hacer nadie. Nadie lo puede hacer. Entonces, esto nos enseña que debemos convertir nuestra obediencia a Dios en la mayor prioridad de nuestra vida. Aún dudemos, porque Pedro, él dice: bueno, Señor, primero
Ya lo hemos intentado, toda la noche estuvimos haciendo las cosas. No hemos pescado nada, hemos estado trabajando, no tenemos ningún resultado, primero. Segundo, Pedro sabía como pescador, como le dije anteriormente, que el buen pescador no iba a pescar a aguas profundas porque allá no estaban los peces, eran aguas intermedias. ¿Y cuál es la orden que el Señor le da? El Señor le dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Escuche eso, boga mar adentro. Esto era para un pescador, era algo ilógico. Mar adentro no es bueno para pescar. Es bueno pescar intermedio, no muy a la orilla, pero tampoco muy al fondo. Y la orden era boga mar adentro. Mire que Pedro no comenzó a razonar, dijo: no, Señor, según mis conocimientos, es que yo llevo toda la vida, soy pescador, vengo de padres pescadores, abuelos pescadores, tenemos el conocimiento. Mire que Pedro no se puso a refutarle nada al Señor, simplemente le dijo que habían intentado trabajar, que habían estado trabajando toda la noche y que no habían pescado nada. O sea, Pedro pasa del terreno de lo físico al terreno de lo espiritual. No voy a discutirte, Señor, si tú dices mar adentro, voy a echar a un lado lo que yo conozco. En tu palabra voy a hacer lo que tú me has dicho, voy a obedecer lo que me has mandado sin cuestionar al Señor. Sin cuestionar al Señor. Antes que hagan una lista de todo lo que Dios le ha pedido hacer o dejar de hacer, considere lo siguiente. Hay un área particular de su vida en que le resulte difícil obedecer al Señor. Pensemos en eso. Hay un área particular de mi vida en que me resulta difícil obedecer al Señor, en donde pongo mi criterio, en donde pongo mi manera de pensar, en donde le objeto al Señor: no lo voy a hacer como tú me dices, lo voy a hacer a mi manera. Que Pedro le hubiera dicho al Señor: bueno, Señor, está bien, voy a ir a echar la red, pero según mi conocimiento no voy a bogar mar adentro. Porque según mi conocimiento, mar adentro no se puede pescar. Venimos de allá, venimos de intentar pescar. No, Pedro no se puso a discutir con el Señor. Porque hay veces que el Señor nos dice cosas, hermano, que nosotros no entendemos. Pero el hecho de que no las entendamos no nos exime de la obediencia. Tenemos que obedecer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El creer tiene que ver con la obediencia. El creer tiene que ver con la obediencia. Porque hay cristianos que están apartados, que no están haciendo lo que la Escritura dice y dicen: creo en Dios. No, hermano, no debe ser así. No debe ser así. Cada vez que lea la Biblia, ¿trae Dios a su mente algún pecado específico? Que de pronto usted lee la Biblia y usted dice: este es mi problema, esto es lo que yo estoy viviendo. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo estoy leyendo la Biblia y digo: Señor, esto es lo que yo estoy haciendo y por eso que me está resultando las cosas mal. En esto estoy yo. ¿Qué saco yo con hacerme el de la vista gorda creyendo que no, que Dios no sabe? Dios sabe todas las cosas. Cuando acude a Dios en oración, sale a flote el mismo problema. Si el Señor ha traído algo a su mente ahora mismo, es posible que haya vivido muchos años en la misma situación precaria, porque usted en algún momento decidió hacer las cosas a su manera
y no como Dios manda. Malas decisiones por no escuchar, por no haber pedido orientación. Saúl no podía quejarse. Ahora, la batalla exactamente no era de Saúl. El pueblo no era de Saúl. El pueblo era de Dios. La batalla era de Dios. Y en el caso hipotético que él hubiera esperado sin hacer nada y hubieran venido los enemigos y hubieran destruido al pueblo, la culpa no recaía sobre él, porque él había recibido una orden: no haga nada hasta que no sea ratificado, hasta que no se presente el sacrificio. Él estaba impedido porque él no podía presentar un sacrificio, pero usurpó funciones sacerdotales. Y él no podía hacer eso. Él era un político, era rey, él no era sacerdote. Él lo que tenía que hacer era creerle a Dios y demostrar que creía a Dios. ¿Cómo? Esperando. Usted no ve que es lo que dice el salmista cuando el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Qué está diciendo el salmista en otra palabra? Yo le creo a Dios y por eso obedezco lo que Él me dice. Espero con paciencia porque Él me dijo que esperara. Él me dijo que esperara. A Saúl se le dijo: espere hasta que yo venga para presentar sacrificio. Pero él no lo hizo. Él creyó que el pueblo era de él. Él creyó que la batalla era de él. Y usted mira que eso en cierta manera es arrogancia. Mire que cuando él tenía pelea con los amalecitas, él decía, incluso cuando cometió el error de conjurar al pueblo para que no comieran nada, hasta que dijo: hasta que no haya derrotado a mis enemigos, mis enemigos. No lo vio como enemigo de Dios, dijo: hasta que no haya derrotado a mis enemigos. Y ese mal proceder hizo que su hijo Jonatán violentara eso. Que el mismo Jonatán, después de que le informaron: hermano, usted no podía comer de esa miel, su papá hizo esto y esto, y ahora, hermano, usted entró bajo esa maldición. Dijo: no, mi papá, ¿qué le pasa? Hubiera permitido que el pueblo hubiera comido de esta miel y el pueblo hubiera recobrado fuerzas como yo la recobré y hubiéramos vencido. Mire, hermano, que hay veces por no hacer las cosas como Dios dice que las tenemos que hacer, hermano, es que el problema se nos agranda. La situación se nos agranda por no saber esperar. Por no saber esperar, escúchelo bien. Dios nos ha facultado para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que activa esa facultad? Mire, en el versículo 4 del capítulo 5 de Lucas dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo estaba facultando. El Señor estaba soltando esta palabra y ya los peces estaban viniendo al punto donde el Señor había mandado a los discípulos. En el caso hipotético que Pedro hubiera dicho: no, ya bájese de la barca, Señor, porque ya necesitamos ir a descansar, estamos cansados, necesitamos dormir. Porque una persona cuando pasa toda la noche en ese gasto físico, en ese esfuerzo, cuando no duerme, esa persona se pone mal geniada, hermano. Se pone mal geniada. Usted imagine los discípulos y fuera de eso que tuvieron que esperarse. No dice la Biblia cuánto tiempo, pero el Señor no disertaba corto. El Señor no disertaba corto. El Señor se sentó en la barca y comenzó a enseñar la palabra, y el Señor sin carrera ni nada. Y ellos de pronto escuchando y de un momento a otro cabeceando, pero se despertaban. Ahí estaban. Es que el Señor le ha dicho: boga mar adentro. No, qué cuento de bogar mar adentro, Señor, tan cansados que estamos, trasnochados.
sin hacer nada. No, no, Señor, yo quiero, la verdad, Señor, yo quiero irme a descansar. Váyase a la barca, váyase a la barca. No, no. Ya cuando el Señor les dice a ellos, boguen mar adentro y echen vuestras redes. Mire la certeza del Señor. El Señor dice, boguen mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Eso es una aseveración. El Señor no dijo, boguen mar adentro y echen las redes a ver si se puede pescar algo. No, no, el Señor fue certero. Boguen mar adentro, echen las redes para pescar. O sea, ya tenían que ir preparados, porque no era al azar, era una palabra fija de parte del Señor. Ustedes van a echar la red y ustedes van a pescar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, conocían la voluntad de Dios, conocían lo que el Señor quería y no lo entendían, pero con todo y eso dijo, en tu nombre, en tu palabra, vamos a echar las redes. No entiendo, Señor, la verdad, no entiendo. Hemos intentado, no entiendo. No es en el mar adentro que se pesca, no entiendo. Lo que sí, Señor, es que voy a hacer caso a tu palabra. Cuando dice, en tu palabra echaré la red, dice, Señor, voy a obedecer lo que tú me dices. Eso fue lo que activó, hermano. Ya ellos se pusieron en modo obediencia. Y tal vez los que iban con Pedro ahí en la barca decían, Pedro, pero otra vez. No, no sé, hermano, pero el Señor dijo mar adentro. Pedro, pero usted y yo sabemos que mar adentro no se pesca. Él tal vez él no sabe de pesca. Él déjenlo predicar y enseña muy bonito, amén. Esa enseñanza que escuchamos, amén. Pero ese hombre de pescar no tiene ni pinta. Pero me encanta la actitud de Pedro, hermano. Es que de Pedro hay que aprenderle muchas cosas. No entiendo, pero el Señor dijo, vamos. Y él dijo, hay que bogar mar adentro, así que remen, mijo, vamos para adentro. Pedro, pero el Señor dijo mar adentro, hermano. Si usted no quiere, hermano, bájese y nade allá, pero hay que bogar mar adentro, porque Él lo dijo y voy a hacerle caso. En Pedro, la palabra del Señor lo estaba revolviendo eso, hermano. Estaba hirviendo Pedro, hermano. Y Pedro en lo más profundo sabía, porque el Señor dijo, van a pescar. Si ve lo importante que es creerle a Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero nosotros, hermanos, hay veces que queremos ver la gloria de Dios sin obedecer. Queremos ver la gloria de Dios haciendo las cosas a nuestra manera. Y me si es que el Señor le pone una carga para ir a ayunar, una carga que viene de parte del Señor ese día. Uno dice, Señor, pero es que tengo que ir a sacar una cita. Señor, si no saco esta cita, se me pierde la cita, Señor, y voy a seguir mal. Y resulta que el Señor quiere que usted no gaste tiempo, que usted no gaste dinero. El Señor lo está citando y le está diciendo, ayune porque te voy a mostrar mi gloria. Ayune porque vas a ver mi poder. Ayuna porque voy a presentarme y voy a sanarte y voy a restaurarte y voy a levantarte. Pero no le creemos. No, Señor, yo ayuno el sábado. Yo ayuno el sábado, Señor, porque, oiga, hermano, no es como nosotros queramos, ni a la hora que nosotros queramos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pedro, boga mar adentro. Bueno, Señor, otro día que en un caso hipotético dijera el versículo 4 o el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, estamos cansados, estamos con sueño, estamos un poco contrariados, hoy no voy a bogar mar adentro, voy a bogar el sábado.
El sábado vengo renovado con fuerza. Señor, el viernes o dentro de 8 días. Ahora lo que me interesa es dormir. Lo que me interesa es descansar. Lo que me interesa es pasar esta frustración. Lo que me interesa es pasar este momento de rabia. Así que otro día, Señor, otro día. No era ese día. No era el día que escogiera Pedro. No era el momento que escogiera Pedro. Era en la revelación de Dios. Era bogamar adentro. En ese momento, en ese instante, en ese kairos que estaba soltando el Dios Todopoderoso. Cuando Dios diga, hermano, y en el momento que Él lo escoja. Y repito, el Señor hay veces le prueba a uno la fe. Y hay personas que son más obedientes al médico que a la voz del Espíritu interno que le está diciendo: ve a ayunar el miércoles. Usted siente esa carga, esa impresión, como dice el hermano Joel Austin, esa impresión dentro. Usted tiene esa carga y usted: yo quiero ayunar, yo deseo. Y la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, su perfecta voluntad. Señor, pero es que yo siento esas ganas de ayunar. Hoy siento esas ganas de ayunar. Hoy siento esas ganas de meterme con el Señor. Pero tengo una cita. Señor, es que tengo una cita. Señor, y es que si no voy a esa cita se me pierde. Y ese médico es bueno. Pregunta: ¿más bueno que Dios? Señor, es que yo siento, pero estoy desobedeciendo. Es que, hermano, detengámonos ahí. En ese momento clave, era el momento decisivo para Pedro. Y Pedro pudo haber sacado excusas, y excusas justificables. Claro, toda la noche hemos estado, claro, Señor, toda la noche hay haciendo un esfuerzo. Tire la red, sáquela, tire la red, sáquela, tire la red, sáquela. Y cansados, y porque ya eran las primeras horas de la mañana claras, ahí estaban. Y ellos estaban extendiendo las redes para irse a dormir, para que se secaran, para que no se pudrieran, como todo buen pescador. Pero de un momento a otro se sube al Señor en la embarcación. Les dice: por favor, pueden retirarla un poco. Es que voy a enseñarle a esta multitud y no me dejan allá. Entonces necesito colocarme contra el viento para que el viento me ayude a llevar la palabra, porque la multitud era grande. Ellos no le dijeron nada. Ellos retiraron la embarcación con todo y lo cansado. Mire, hermano, yo quiero sacar a relucir esto, hermano. Ellos no discutieron teniendo bases para poder discutir. No, Señor, ahora no, estamos cansados. Ahora no, porque venimos toda la noche, Señor. Ahora no. Otro día, Señor. No, primero note que ellos no le oponen resistencia. Retiran la embarcación como el Señor quería. Se quedan ahí para escuchar la palabra. Escuchan la palabra. Y ya después, el Señor, en agradecimiento, mire lo que hace el Señor. Le dice el Señor a ellos. Dice, usted nota que el versículo 4 tiene una palabra clave que no podemos omitir. Dice: cuando terminó de hablar. O sea, cuando terminó su bosquejo, cuando terminó su sermón. Y repito, usted mire las enseñanzas del Señor. No consistían en media hora, en 15 minutos, pobrecitos, están cansados. No, las enseñanzas del Señor eran largas. 3, 4, 5 horas. Nosotros somos los que ahorita no, me va a dejar esto. Y nosotros, Señor, dice, cuando terminó de hablar, no es que Pedro miró al Señor: Señor. No es que por esto estuviera los hermanos y Pedro le dijo: bueno, ya sabe, pongámonos de acuerdo, a ver, a la 1, a las 2.
No, no. Dice, mire que aquí la soberanía del Señor, cuando terminó de hablar, cuando terminó lo que el Señor estaba haciendo, o sea, el Señor no se regía a ellos, ellos se tenían que regir al Señor. Ellos tenían que respetar al Señor, no tenían que mandarle señales y no tenían que decirle, Señor, ya termine. No, simplemente el Señor comenzó a enseñar y a enseñar. Y dice el versículo 4, y cuando terminó de hablar, entonces ahora se dirige directamente al dueño de la barca, a Simón, a Pedro, y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué cosas Dios le ha dicho a usted personalmente, hermano? Que usted ha propuesto. Simplemente usted piense, ¿cuántas veces el Señor ha puesto esa carga en ayunar y usted no lo ha hecho? ¿Cuántas veces el Señor le va a mostrar allá en el cielo? Mire, yo quise hacer esto contigo. Yo quise sanarte. Te estaba llamando para sanarte. Quería tener un encuentro contigo. Yo fui el que hablé a tu corazón. Yo fui el que puse ese deseo de que ayunaras. Pero tú tuviste una fe en tu médico. Tú tuviste una fe en esa persona con que ibas a hacer el negocio. No me creíste. Yo quería evitar que tuvieras un déficit económico. Yo quería evitar que perdieras tu platica. Y por eso hablé a tu corazón. Te cité a mi casa. Te puse el deseo de que ayunaras. Pero no oíste mi voz. Tremendo es. Tremendo. Mire, yo estaba el martes, le dije a mi esposa de por la mañana, yo le dije, el miércoles me voy a ayunar. Porque yo estaba desde el día lunes y ya el Señor estaba tratando conmigo. Y yo le dije a mi esposa, preparo que yo me voy el miércoles a ayunar. Y tuve un ayuno precioso, hermano, precioso, aquí con los hermanos. Me gocé en el Señor. Yo creo que a nosotros nos falta tener esta actitud de Pedro. Eso, hermano, no es solamente creer. Pedro no solamente creía que Jesucristo era Señor, sino que Pedro le creía al Señor. Y usted y yo vamos a tener que luchar contra voces externas. Porque el Señor se dirige directamente a Pedro. Note, cuando dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Estaba escuchando una enseñanza cuando el Señor decía al predicador, cuando el Señor le dijo, fue a resucitar a Lázaro. Y el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Note que el Señor lo llama por nombre. Donde el Señor diga, salga fuera, dice que todos los muertos hubieran salido. El Señor identifica, hermano. Y aquí el Señor identifica a Pedro. El Señor estaba tratando con Pedro. Había un trato personal. Pedro estaba siendo tocado por la enseñanza del Señor. Pedro, la palabra estaba creando en Pedro esa fe. Y lo podemos ver, que Pedro no le refuta nada al Señor, que Pedro no contradice al Señor, que Pedro no le niega nada al Señor, que Pedro está obedeciendo al Señor. Que hubo voces externas, repito, de pronto hasta los que estaban con él dijeron, no, pero Pedro, hermano, estamos cansados, hermano. Vamos, hermano, para la casa otro día. No, vamos, el Señor dijo, ya, vamos. Ahí está la bendición, hay que bogar mar adentro. Vamos, y Pedro hizo caso. Y Pedro obedeció la palabra, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué?
Porque el Señor lo había facultado para llevar a cabo el llamado que le había hecho a Pedro. Lo había facultado. Simplemente que Pedro activó ese llamado con la obediencia. Si Pedro no hubiera ido, Pedro no hubiera visto la gloria del Señor. Si Pedro no hubiera obedecido, Pedro no hubiese visto cómo la palabra del Señor se cumplía. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso nos enseña, escuche, que seguir la voluntad de Dios y no la nuestra puede cambiar nuestra vida por completo. Ojo, seguir la voluntad de Dios y no la nuestra puede cambiar nuestra vida por completo. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 5. Viendo esto, ¿qué estaba viendo Pedro? El milagro de Dios, la gloria de Dios. ¿A través de qué lo estaba viendo? A través de algo insólito. Nadie jamás había pescado mar adentro esa gran cantidad de peces. Les dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí ve lo que hace la gloria de Dios? La gloria de Dios nos muestra hermano, la perfección de Dios y nuestra imperfección, hermano. Cuando uno más ve la gloria de Dios, en vez de ser orgulloso y altivo, tiene que ser como Pedro, caer de rodillas y decirle: Señor, no soy digno que esté cerca mío. Alabado sea el nombre del Señor. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Tremendo eso, mis amados. Tremendo esa actitud. Es por esta razón es que debemos convertir la obediencia en nuestra mayor prioridad. Si queremos ver la gloria de Dios, Él quiere ver obediencia en nuestras vidas. Obedezcamos su palabra. Boga mar adentro. Pedro hizo caso. Obedeció la palabra que el Señor le había soltado. ¿Para qué habla Dios? Para que le escuchemos y para que le obedezcamos. Para eso habla Dios. ¿Para qué leemos la Biblia? Para escuchar a Dios y obedecer a Dios. No se trata de leer la Biblia y seguir otra vez lo mismo, hermano. No. Se trata de entrar en el terreno de la obediencia. Es en el terreno de la obediencia que sucede lo extraordinario, que sucede lo imposible, que es donde se ve la gloria de Dios en el terreno. La invitación que el Señor le estaba haciendo a Pedro era: Pedro, ¿quieres ver mi gloria? Boga mar adentro. ¿Quieres ver mi poder? Boga mar adentro. ¿Quieres saber quién soy yo? Boga mar adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Pedro obedeció y cuando vio lo que estaba viendo, cayó de rodillas reconociendo la grandeza del Señor, el poder del Señor, la santidad del Señor, la omnisciencia del Señor, la omnipotencia del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Para lograrlo, escuche, necesitamos entender por qué la sumisión juega un papel tan importante en nuestra relación con Dios. La sumisión. Si no hay sumisión, no hay obediencia. Si no hay obediencia, no se puede ver la gloria de Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo es que el diablo huye de nosotros? Cuando estamos sumisos a Dios. Cuando estamos obedeciendo a Dios. Ahí es donde vamos a vencer. El terreno para vencer es el terreno de la postración, de la obediencia, de la sumisión, de la entrega, en donde no discuto nada. En donde el Señor puede cambiarme la agenda. No es que mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, mañana tengo que ir aquí, mañana tengo que ir a hacer este negocio allá, mañana tengo que ir al médico, mañana tengo esta cita. Y resulta que me arrodillo a orar esta noche, a darle gracias a Dios por este día, y
siento en mi corazón, siento esa impresión que el Señor me está diciendo: quiero tener un encuentro contigo mañana, necesito que ayunes mañana. Boga mar adentro. Señor, pero boga mar adentro. Señor, pero boga mar adentro. Estoy cansado, boga mar adentro. Ayuné ayer, boga mar adentro. Tenemos ayuno el domingo, boga mar adentro. Eso es indiscutible, hermano. Dios da una orden, es indiscutible. Y las órdenes de Dios van en contra de lo que nosotros queremos. ¿Qué querían Pedro y los demás en ese momento? Querían descansar, porque estaban cansados. Pero qué es injusto es el Señor, qué injusto es el Señor mandarme a hacer esto. Injusto. Cuando ven la gloria de Dios, cuando Dios quiere mostrarnos su gloria, cuando Dios quiere, hermano, que veamos, que sintamos, que palpemos, que experimentemos su gloria en nuestro ser. Cuando Dios dice, hermano, si yo obedezco a Dios, si yo siento eso en mi corazón y yo voy a ese encuentro con el Señor, algo va a ocurrir, algo va a suceder mar adentro, algo va a suceder allá donde Dios me está enviando, algo va a suceder allá donde Dios me está mandando. Pero si yo quiero que eso suceda, simplemente tengo que obedecer sin objetar, sin contradecir, sin discutir. Porque es que hay veces que nos comportamos como si nosotros fuéramos más sabios que Dios. Necesitamos entender por qué la sumisión juega un papel tan importante en nuestra relación con Dios. Porque hoy no hay sumisión. No hay sumisión. Hay personas que están queriendo hacer en la obra del Señor las cosas a su manera. No voy a hacer esto porque tengo que hacer esto. No voy a ir a tal reunión porque es que voy a hacer esto y el Señor sabe. La pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Donde el Señor me envió o donde yo quería ir? ¿Usted cree que Pedro quería, en medio del cansancio, en medio del sueño, bogar mar adentro, que significaba más esfuerzo? Iba a tener que hacer el doble, porque fuera de que estaba cansado, estaba trasnochado. Y el Señor no les dijo: mire, ahí en la orilla, desde ahí donde están, tiren la red. No. El Señor, antes de bajarse, mira a Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro. La voluntad mía es mar adentro. Las cosas del Señor no son fáciles. Ojo, la bendición del Señor no es fácil. La bendición del Señor, el que quiera la bendición del Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Alabado sea el nombre del Señor. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, esforzaos a caminar por el camino angosto. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz día a día y sígame. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Esfuerzo. Queremos ver la gloria de Dios sin oración, haciendo lo que nosotros queremos, haciendo las cosas a nuestra manera, actuando cuando yo quiera y ofreciéndole a Dios las cosas cuando yo quiera. No, y nosotros criticamos al pueblo de Israel. Cuando buscaron a Moisés, a Josué, y le dijeron: mire, consulta por nosotros a Jehová, y lo que Jehová te muestre, eso vamos a hacer. Y entonces consultó a Jehová, y Jehová le mandó lo que querían, y dijeron: no, eso no lo vamos a hacer. Eso es mentira, eso no viene de parte de Dior. ¿Por qué?
porque iba en contra de lo que ellos verdaderamente querían. Señor, quiero servirte. Y cuando decimos esa palabra, nos imaginamos subiendo a un avión, encorbatados, con una buena maleta, con buena plata en el bolsillo, con una caravana de gente despidiéndome y otra caravana de gente esperándome con pancartas: siervo de Dios, bienvenido, hotel 5 estrellas, comida. Y resulta que eso no es lo que la Biblia nos enseña. El Señor le dijo: Pablo, vas a estar en Roma. Y sí, lo llevó a Roma. ¿Y cómo lo llevó? Encadenado, preso. Allá estuvo en Roma. ¿Estuvo dispuesto a hacerlo? Claro que estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso apeló a César. Porque el mismo Agripa dijo: si este no hubiera apelado a César, este podría ser soltado. Y muchos critican y dicen: Pablo cometió un error. No, Pablo no cometió un error. Pablo lo que no quería era salirse de la voluntad de Dios. Dios me dijo que iba a estar en Roma, y no importa cómo o la manera en que Dios escoja, yo no quiero salirme del propósito y de la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, pidámosle a Dios. Tal vez usted está orando a Dios: Señor, hace rato estoy orando, hace rato estoy clamando. ¿Por qué no ha recibido respuesta de parte de Dios? Tal vez porque estás haciendo las cosas a tu manera. Si ¿cuántos ayunos no hay? Claro que hay ayunos, pero cuando la persona puede y quiere, cuando no hay un negocio de por medio, cuando no hay que sacrificar nada económico. Bueno, mañana no tengo que trabajar, no me salió ningún negocio, voy a ayunar. ¿Y quién dijo que ese era el sistema? Usted no se ha puesto a pensar que usted puede estar a punto de hacer un gran negocio y de pronto el Señor lo llama y le dice: fulano, te necesito mañana ayunando. Es lo mismo que el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro. ¿Sí ve? ¿Haríamos lo que hizo Pedro? ¿Obedeceríamos? Allá mar adentro, donde el Señor le señaló, estaba lo milagroso. Allá mar adentro fue donde el Señor trató con Pedro. Allá mar adentro fue donde Pedro reconoció quién era él, hermano. En medio de un milagro, en medio de la gloria de Dios, Pedro reconoció que no era un gran pescador, que no era un gran predicador, que no era una gran persona. Él reconoció que era pecador y que no merecía estar cerca del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Mar adentro. El milagro, lo que el Señor te dice, va en contra de las cosas que tú quieres y que deseas. No se puede servir a dos señores. No se puede hacer tu voluntad y la voluntad de Dios al mismo tiempo. No. Se tienen que hacer las cosas al tiempo de Dios y como Dios diga que tenemos que hacerlas. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra. Tú nos has dejado esta palabra para que entendamos que tus órdenes muchas veces contradicen nuestros deleites, nuestros deseos, nuestros anhelos. Que cuando creemos que necesitamos descanso, que cuando creemos que ya se ha hecho todo, es cuando viene tu palabra, cuando llega aquella palabra: primero sírveme, préstame tu embarcación, préstame tu vida. Yo quiero hablar en tu embarcación, yo quiero hablar a través de tu vida. Y cuando creemos que todo ha terminado, es cuando viene ese rema, cuando tú nos dices: boga mar adentro. Si quieres ver mi gloria, boga mar adentro. Si quieres ver mis maravillas, boga mar adentro.
Si quieres que me revele a ti, boga mar adentro. En otra palabra, renuncia a lo que tú quieres. Renuncia a los anhelos que hay en tu corazón que te benefician a ti. Boga mar adentro, porque allí te voy a mostrar, mi poder. Allí mar adentro está tu sanidad. Allí mar adentro está tu sustento. Allí mar adentro está el negocio que tengo para ti. Allí, bogando mar adentro, es donde voy a mostrarte mi gloria, mi poder, en donde vas a reconocer que yo soy santo y que tú eres un pecador. Gracias por esta palabra. Gracias por la obediencia de Pedro, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud en este hombre, Señor, que es criticado muchas veces por ser tan eufórico y por ser tan emocionalista, pero que en esos destellos, Dios mío, que tenía de dejarse guiar, como en este capítulo 5 de Lucas, ayúdanos a seguir el ejemplo de este hombre sin discutir, que cuando tú nos digas boga mar adentro, nosotros vayamos a donde tú nos mandas, porque es allí donde nos mostrarás tu gloria. Gracias. Que esta palabra no retorne vacía y que todo aquel que haya escuchado esta palabra verdaderamente pueda reconocer tu voluntad. Es hacer tu voluntad, lo que tú quieres. Así no la entendamos como no la entendió Pedro, pero la hizo, la realizó, porque él quería ver tu gloria. Señor, nosotros queremos ver tu gloria. Por eso necesitamos tener la actitud de Pedro, sometimiento y obediencia, sin necesidad de criticar nada. En tu palabra, en tu palabra, en tu palabra vamos a hacer las cosas, porque tú eres nuestro Dios. Gracias. Si usted está de acuerdo, denle un aplauso fuerte al Señor de la palabra y a la palabra de Dios.